Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y creemos que es una ocasión muy importante para conocer más sobre el ICOM, que es la Organización Internacional de Museos y Profesionales de los Museos, que se dedican a investigar, a perpetuar, a transmitir al público pues las muestras, las colecciones, las evidencias del patrimonio cultural y natural del mundo, presente y futuro, o sea que también nos proyectamos al futuro, sea este un patrimonio tangible que se puede tocar, ¿verdad? O intangible como el patrimonio inmaterial. Bueno, este año el ICOM se centrará en los temas por la educación y la investigación, destacando el papel fundamental de los museos como instituciones educativas dinámicas que fomentan el descubrimiento y la comprensión cultural. Con los museos se trata de dar acceso a la cultura y al conocimiento para todos. Desde 1977, cada 18 de mayo, el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, festeja el Día Internacional de los Museos. Ya se está haciendo famoso en nuestro país, nos estamos enterando. Bueno, y por eso estamos tratando este tema hoy. Hemos invitado a la especialista Luisa de Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia y que ha estado involucrada desde la creación del ICOM en Santo Domingo, en la República Dominicana. Así que vamos a darle la bienvenida a Luisa. Luisa, qué honor tenerte aquí este día. Gracias, Mónica. Realmente gracias por invitarnos nuevamente a participar en este programa. Hoy es un día de celebración para todos los que hemos dedicado nuestra vida a trabajar en museos y a la profesión museística, tanto nacional como internacional. Es un día de fiesta. Nos ha tocado mezclado con las elecciones presidenciales y esto ha hecho que no se celebre tanto como en otras fechas. De hecho, por eso no hicimos la noche larga de museos en esta fecha. Y tenemos actividades esta próxima semana. Vamos a tener algunas. Tenemos los museos gratis hoy también, que eso es una buena noticia. De manera que no es que no vamos a hacer actividades, pero como estamos inmersos en este proceso electoral. Pero hablemos un poco del ICOM, hablemos un poco de qué es el ICOM. Incluso vamos a dar algunas clasificaciones de los museos, porque es que los museos abarcan tanto, son una conservación de tantas colecciones distintas que todo es coleccionable desde tiempos inmemoriales. De hecho, los museos son muy antiguos. Desde los romanos. El origen de los museos lo tiene en Alejandría, antes de Cristo, inclusive. Los museos, el ICOM, empecemos por ahí, es el Consejo Internacional de Museos, por sus siglas en inglés. Tiene sede en París, es órgano consultivo de la UNESCO en materia de museos. ¿Eso le da una importancia? El ICOM, sí, claro. El ICOM fue fundado en 1946, o sea, es tan antiguo como Naciones Unidas de UNESCO. Sale después por una iniciativa de la Asociación Americana de Museos, del presidente de la Asociación Americana de Museos, post la Segunda Guerra Mundial. Como parte también de la recuperación de todo ese patrimonio que fue herido mortalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y una forma de buscar unir fuerzas en los museos y profesionales de museo. Al día de hoy, el ICOM está conformado por cerca de 50.000 miembros profesionales de museos y unos 22.000 museos en el mundo. Es la organización de museos más grande que existe, con mayor presencia y realmente una posición indiscutible en el mundo de la cultura. El ICOM es el que traza las líneas y las políticas mundiales sobre museos y a profesionales de museos. Es el que define el museo que es. Acabamos de tener una nueva definición de museo que fue aprobada en el 2022 en Praga, y parte del proceso fuimos alrededor de unos 20 profesionales de todo el mundo que fuimos designados dentro del ICOM en lo que se llamó el Comité
permanente ICON define, que es definición de museo. ¿Qué cambió? ¿Qué se le añadió Se le a añadieron esa definición? Importantes. Mira, lo primero es que la gente no entiende que el museo es una institución. El museo no es la colección, es la institución que alberga la colección y cuida esa colección. Pero dentro de la nueva definición hay términos que realmente son importantes para lo que es el museo del siglo XXI, como es la sostenibilidad, ser accesibles e inclusivos, fomentar la diversidad, el intercambio de conocimientos. Eso es importante porque antes los museos del siglo XX eran monólogos. O sea, el museo es la voz autorizada y no establece el diálogo con el visitante, sino que le dice lo que es. El museo del siglo XXI debe establecer el diálogo con el visitante. Otro punto es que los museos trabajan junto con las comunidades, ética y profesionalmente. Y eso fue un punto de mucha discusión en su momento, porque los museos tradicionales europeos, sobre todo aquellos que son conocidos como museos de patrimonio universal, que son esos grandes museos que básicamente funcionan como instituciones turísticas y no como museos, como instituciones educativas hacia su comunidad, no comprendían. Y decían, pero ¿cómo trabajar con la comunidad? Eso quiere decir que la comunidad es la que va a decidir o influir en la narrativa del museo. No, eso lo que quiere decir es que el museo escucha a la comunidad y respeta a la comunidad. ¿Por qué? La principal responsabilidad del museo es con su comunidad. La comunidad cuya colección alberga, sí. La comunidad donde se encuentra, la comunidad a la que se dirige. Y eso es parte de lo que es, y ese es el otro paso, el nuevo Código de Ética para los museos, en el que, una vez más, a mí me gusta meterme en problemas siempre. Nosotros somos parte del comité de 7 personas, en este caso, 6 personas, que estamos revisando y redactando el nuevo Código de Ética de Museos, tomando como línea conductual la nueva definición y la función que deben jugar los museos en el siglo XXI. Entonces, yo digo así, pero son experiencias muy buenas, muy gratificantes, tanto en lo personal, en lo profesional, pero sobre todo el ver que cuando ponen una lista de países, República Dominicana está. Sí, señor. Entonces, nosotros somos los únicos de Centroamérica y el Caribe y hispanoparlantes. ¿Los únicos que estamos? Que estamos en esos comité, dos comités. En el comité de revisión de ética, de revisión del Código de Ética. Sí. Y en el comité de ICON define, éramos 3 latinoamericanos, una costarricense, un brasileño y nosotros. Uf. Y lo interesante de todo esto es que los 2 presidentes de ese comité eran la costarricense y el brasileño. O sea, Latinoamérica llevó la voz cantante. Y eso es importante porque hace ya varias décadas que el desarrollo de la museología en Latinoamérica ha ido tomando cada vez más fuerza y ha estado marcando nuevas pautas y estableciendo nuevos parámetros dentro de lo que es la museística, la profesión museística internacional. Sí. La museología social latinoamericana ha ido impulsando ese nuevo concepto de los museos del siglo XXI, donde una de las cosas que nosotros establecemos es la no neutralidad de los museos. Eso es falso, los museos no son neutrales, la neutralidad no existe. Todo el mundo tiene una posición. Y de hecho, el decir el museo es neutral ya es de por sí una posición no neutral. Entonces, eso es uno de los puntos. ¿Y cómo definiríamos entonces la posición de un museo? Porque ¿de qué depende? Depende de la identidad. El museo es científico, tiene una base científica. Por eso, pero eso es objetivo.
Es una posición objetiva, Sí. quizás no neutral, pero sí objetiva. Objetiva no tiene nada que ver con neutral, Es bueno, porque es verdad. cuando tú asumes como institución educativa, tú estás asumiendo un discurso Sí, sí, sí. Un discurso que parte de los científicos. que parte de lo científico, pero tú estás asumiendo un discurso. Cuando te lo voy a poner simple, un museo de historia natural, y te asume el discurso de la evolución, no el discurso religioso. Sí. No está siendo neutral, está asumiendo un discurso científico. Sí. Ser científico no quiere decir ser neutral. O sea, tú estás asumiendo un discurso, una narrativa, en el que tú enseñas tomando como punto de partida la ciencia. Pero es que definitivamente un museo de historia natural tiene que tener como base en la evolución. Ah, ¿y por qué? ¿Quién ha dicho? Porque debe ser científico. ¿Quién dijo? Si no, debería de ser un museo religioso, que Ajá. es distinto. O sea, es la esencia de cada museo. Sí, pero por eso que no son neutrales. Eso Sí, precisamente. sí, O sea, es cierto. ¿quién te ha dicho que el Museo de Historia Natural tiene que asumir eso? No. El Museo de Historia Natural lo asume en forma libre, Dependiendo, sí. independiente, y asume una posición no neutral. Es una posición científica. No lo había visto desde ese punto de vista, pero Claro. tienes toda la razón. Eso es así. Eso es o sea, así. eso es... Y un museo religioso lo debe de asumir como ellos asuman. O sea, Y dependiendo. asumen una posición. Claro, que no claro, es una y es muy posición válida, neutral. y es muy válida. Ah, no, porque eso no quiere decir que no es válida. O sea, claro, todas las posiciones son válidas. Sí. Lo que no son es neutrales. Y tienen un sustento. Y porque tienen un sustento. Claro, claro. Lo que no son es neutrales. Porque tú asumes una narrativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de que el museo tiene que trabajar con la comunidad, lo que eso quiere decir es que el museo es polifónico. Escucha diversas voces, y eso es lo que es promover la diversidad. Escucha diversas voces y promueve diversas voces. Porque cuando uno habla de diversidad, la gente se va a puntos muy específicos. Y no. La diversidad es la amplitud del ser humano, el abanico de lo que es el ser humano. Y el museo eso es lo que hace. El museo salvaguarda el testimonio de la humanidad. El testimonio a través del patrimonio tangible o del patrimonio intangible. Y a través del tiempo. Y entonces, exacto, cuando tú hablas de patrimonio, ahí se incluye todo. O sea, tú no puedes decir, sí, ese sí y este no, porque este a mí no me gusta y este no. Entonces, esa es la polifonía del museo, ese es el diálogo del museo con su comunidad. Y definitivamente que los museos son instituciones educativas. Y eso es parte de lo que se ha establecido en este año. Eso, y es la misión del museo. Pero dentro de esa misión educativa tenemos que ser inclusivos y escuchar, Claro. porque pudiese ser que en nuestro guión museográfico se oculten voces y hay que incluir. Por eso es que hay que ser polifónico y promover la diversidad. Sí. Entonces ese es el museo del siglo XXI. ¿Por qué los museos, y voy a hacer una crítica, que a veces no cae bien, pero es una crítica que es necesaria? ¿Por qué los museos dominicanos no son asumidos por la comunidad? Porque tienen una narrativa desconectada con la realidad de la comunidad. Claro, claro. Okay. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es así. ¿Por qué hay museos que son exitosos dentro de la República Dominicana? Porque asumen una narrativa conectada con la comunidad. Y esa es la clave del éxito de los museos del siglo XXI. Son puntos coincidentes de realidades que tenemos que vincular. Claro. Para que se interesen. Como tú, por ejemplo, vas a narrar la historia desde un punto de vista eurocentrista, por ejemplo. Nosotros no somos europeos. Nosotros somos dominicanos. Lo nacional es un conjunto de culturas que dan este producto. Entonces, por eso tú ves, ahora se están reformando, yo espero que la narrativa de los museos coloniales sea más nacional y menos española, o sea, más dominicana, aún y cuando narren la colonización. Claro, porque no podemos especialmente obviarla. cuando narren la colonización. Claro, lógico.
Y eso es parte de algo que está impulsando mucho el ICOM, que es la descolonización de la narrativa de los museos no europeos. Que no es, porque eso, el término es controversial, Luisa. Porque la gente no lo comprende. Eso es lo que te iba a decir, porque la gente no lo comprende. De hecho, lo han separado en descolonización y decolonización, No, que es algo que lo he oído mucho. Sí, pero no. La descolonización de la narrativa, lo que pasa es que en inglés a veces, en inglés se dice decolonization. Y entonces ha habido una confusión en decolonización, término inglés, a descolonización, el término en español. La descolonización de la narrativa lo que quiere decir es el ver y narrar la historia desde el punto de vista nacional, de manera que se conecte con las comunidades donde el museo está presente. Te voy a poner un ejemplo que invito a, por ejemplo, la gente del Museo del Hombre, la gente del Museo de Historia sobre todo, que ojalá y puedan ir a conocer el Museo Nacional de Colombia, que está en un proceso de reforma y de descolonización de su narrativa. Y hay una sala en la que nosotros visitamos con una exposición impresionante, pero no es que la exposición es la gran cosa. El Museo Nacional tiene como parte de su colección arte, antropología, arqueología, piezas históricas, un conjunto de cosas. Entonces ellos hay una sala sobre precisamente la nacionalidad colombiana. Ellos tienen una pared gigantesca llena de cuadros diversos de diferentes épocas. Tú sabes que los cuadros, los retratos, eran de personajes importantes. El pueblo llano no era retratado. Entonces, ellos tienen eso. Y alternados con esos cuadros de maestros y de personajes importantes, tienen pantallas donde van pasando vistas fijas de fotografías, láminas, ilustraciones de los otros tipos en los que no se ven en los cuadros. O sea, los pueblos aborígenes, el esclavo. Entonces, hay un juego entre esos paisajes. Que realmente es lo que da la idea de la realidad total. Exacto. Entonces, te dice, el mediador, el facilitador, te dice, ¿se encuentra usted como colombiano, usted se ve en alguna de estas imágenes? Te incluye en el discurso. Entonces tú te pones a ver y tú encuentras una con la que tú te identificas, porque hay una gran variedad, no solamente ese diálogo. Las obras de arte, exacto, el diálogo. Entonces, de eso se trata la descolonización. Haz un ejemplo. Me encantó el ejemplo. Vámonos a la pausa, Luisa, pero ese tema tenemos que seguir conversando sobre él por muchísimas cosas. Volvemos de inmediato. Amigos, hoy nos acompaña la especialista Luisa de Peña, quien es directora del Museo de la Resistencia Dominicana Memorial, Museo Memorial, que ahorita vamos a hablar de eso también, que es un museo memorial, y ha estado muy involucrada en lo que es ICOM RD. Hablábamos de lo que es la descolonización, que es algo que se ha hablado mucho en los últimos años, y yo quisiera, tú pusiste un ejemplo magnífico, Luisa, me encantó el ejemplo, porque Luisa explica cómo desde los museos es importante el diálogo con la comunidad, porque no es lo mismo que te hagan una historia totalmente ajena a ti, que tú posiblemente ni te vas a acordar porque no te vas a sentir identificado, y no va a ayudar también eso en museos históricos, museos memoriales, en que tú te sientas identificado, que eso es una parte muy importante de lo que es un museo, reforzar tu identidad y el conocimiento. Ahora bien, Luisa, me gustaría tocar el punto de que el término de descolonización quizás es odioso. ¿Por qué? Porque se refiere a la conquista de América
por Cristóbal Colón, y fue tan importante la conquista de América porque todo, principalmente porque todo quedó muy bien registrado, porque quizá ha habido miles de otras conquistas que quizás no tenemos los detalles, y por eso pues fue la que más influyó y además que económicamente cambió el mundo. De hecho, se pasó de una era a otra con el descubrimiento de América o el encuentro de estos dos mundos. Entonces, yo digo, Luisa, que también resulta odioso porque fíjate qué bien tú has explicado lo que es la descolonización en el guión museográfico, pero entonces hay personas que son muy radicales y se van a que la descolonización es que tenemos que derribar, por ejemplo, las estatuas de Cristóbal Colón en el Parque Colón, por ejemplo. Eso es un absurdo. Un absurdo total. Entonces yo quiero que tú deslindes estas dos cosas. ¿Y por qué el concepto de descolonización ayuda a esta confusión? Porque te voy a decir algo también. Entonces ponen a Colón como el más villano de los conquistadores, que es totalmente absurdo, porque no lo fue. Fue un hombre de su época. Es una visión totalmente sesgada de lo que es descolonización. Exactamente. Lo primero es que la descolonización no se refiere a la colonización española. Claro. Está incluida la colonización de África y la colonización de Asia. Está incluida la colonización del mundo árabe. Yo creo que del Imperio Otomano. Todas las colonizaciones. después o sea, de Cristo. eso lo que se refiere es el imperio del momento. Exacto. Que asume como colonia otros territorios y otros pueblos. Sin tener en cuenta sus rasgos. En el caso de nosotros, la isla de Santo Domingo es la colonización española, pero el movimiento de descolonización no es la colonización española. Aquí lo que pasa es que, además de todo, somos hispanoamantes. Algunos son hispanoamantes y algunos son hispanofóbicos. Exacto. O sea, entonces aquí nos ahí. vamos a los extremos. Sí. Y eso es un absurdo. Porque España fue parte y es parte de lo que somos hoy como igual dominicanos. Que África, igual que los indígenas. Igual que los pueblos aborígenes. Claro. Y que los pueblos esclavizados de África. O sea, nosotros somos un producto de todo eso. No se trata de fomentar el odio, eso es absurdo. Se trata de conocernos. Que se está fomentando un discurso de odio. Eso son personas. Ay, hombre, Mónica. Me encantó cómo te salió eso. Pero claro, porque esos son gente que gritan más que lo que son. O sea, sí, no es así. No se trata de conocernos. De conocer nuestros orígenes en la medida en que un pueblo se conoce y se identifica, se sabe, se aprecia, y se concilia con el mundo. Se concilia con el mundo, se concilia consigo mismo y puede dar un paso hacia adelante. Claro. No se trata de que los españoles mataron a los indígenas. Sí, hombre, se sabe. Se sabe. Y que esclavizaron a los africanos. Bueno, no fueron ellos nada más. El gran comercio de África no fue español. España compraba más que fue portugués. Que tráfico. Y los mismos jefes de tribus son africanos. Imperios de su momento. Ahora mismo también tenemos imperios. Y el reconocimiento de eso, el reconocimiento de lo que somos, de dónde venimos, nos permite comprender por qué somos como somos, por qué estamos como estamos, qué podemos cambiar de nosotros. Y ese es un papel que el museo, como institución que salvaguarda el patrimonio, investiga y educa sobre el patrimonio, juega muy bien, porque tiene todas las herramientas para mostrar al público. Pero ese asunto, mira, eso está como una vez a mí me llaman como directora del Museo de la Resistencia y me dicen que quieren tumbar la muralla de Trujillo, ¿verdad? Que la muralla esa y que ellos necesitan que nosotros salgamos el apoyo. Y yo me quedo pensando y digo, pero... Eso es parte de la historia. Además, eso inclusive... ¿Pero y por qué quieren tumbar la muralla de Trujillo? Yo no entiendo. Eso es la evidencia de algo que quizás no nos gusta, pues entonces con la evidencia mejor. Además, no solamente jugó un papel durante el trujillismo, sino durante la Guerra de Abril. La muralla todavía tiene las marcas
de las balas. Y creo que ya está declarada dentro de lo bueno, que es yo me alegro, el porque museo después de eso me llamaron otra vez de la fortaleza. que había que tumbar el monumento, el obelisco Hembra. También, porque Sí. fue el Tratado de Trujillo Hall. Entonces, Y todo lo yo que pasó digo, pero después no cuenta, porque hay una memoria pero histórica. es que tú no puedes cercenar la memoria. Y cuando uno... Entonces, a mí me da mucha risa porque... No debería darme risa, pero me da risa porque la gente cree que recuperar la memoria es borrar y es negar lo demás. Y no es así. Entonces la gente me dice, por ejemplo, ustedes en el Museo de la Resistencia nada más dicen la parte mala de la dictadura. No, eso es manipular mucho. Nosotros contamos la voz de las víctimas, la historia de las víctimas. Nosotros no decimos la parte mala de la dictadura, nosotros contamos una historia que fue silenciada. Sí, y esos son los museos de memoria. Sí. Contar esa historia silenciada. Pero eso no quiere decir que uno borra todo lo demás. Eso es una manipulación grosera. Y cuando uno dice, no se debe desde un museo resaltar antivalores. Una vez alguien me dijo que yo tenía una patología antitrujillista. Yo digo, bueno, tendré que ir al psiquiatra si es una patología antitrujillista. ¿Le contestaste así? No, pero tú sabes que yo le digo a la gente ciertas cosas, porque por Dios no me vengan con esas, no me vengan con esas tonterías. Entonces, no, una cosa es que el museo tiene la responsabilidad de educar en valores. Y otra cosa es el que la gente cree que eso es sinónimo de borrar. No, hay diferencias. Y por eso es que se estudia la museología. Incluso que se aprende de los errores. No es que los errores le echemos arena encima. No. Vamos a estudiar qué pasó. O sea, es que lo que somos hoy es el conjunto de lo que fuimos. Por supuesto. Entonces, claro, lo que tú no debes decir es que la dictadura fue buena, porque no lo fue. Claro, claro. O idealizar o poner a Trujillo en el mismo lugar dentro de un museo que cualquier otro prócer de la patria. No, no es de eso de lo que se trata. Y eso es parte del discurso colonizador. ¿Ok? Muy interesante, la diferencia, sí, que no es lo que muchos creen. Exacto. Entonces, la gente lo ha malinterpretado, algunos porque no han investigado suficiente y otros lo han hecho expresamente para impedir ese surgir de lo nacional, porque el surgir de lo nacional va de la mano con la educación, va de la mano con la libertad mental, el pensamiento crítico. Que es fundamental para los jóvenes. Si un pueblo se libera, es un pueblo muy difícil de manipular y de manejar. Entonces, hay quien dice, hay esas teorías conspirativas. No, eso no son teorías conspirativas, eso es una realidad de cómo se maneja la sociedad. Entonces, en la medida en la que los pueblos son mejores educados, progresan más. Y tenemos ejemplos de eso. Tenemos ejemplos sobre todo en los países orientales. Cómo dan un salto a la modernidad. Y su base fue la educación. Sí, sí, tenemos ejemplos como Corea, sí, Japón. O sea, el mismo Singapur, Japón es un ejemplo. Son ejemplos. Entonces, ¿y por qué ellos pueden y nosotros no podemos? Y algunas provincias de China, de hecho, claro. Entonces, aún con la dictadura. La base del desarrollo es la educación. Esa es la base del desarrollo. Y de la mano va naturalmente una serie de derechos como la salud, el medio ambiente, el vivir dignamente, el trabajo digno, todo eso. Pero todo eso tú lo comprendes, lo aprovechas y lo potencializas si tú eres una persona educada. Claro, claro, si no, ni lo entiendes. Si no lo captas. Y entonces los museos, volviendo a nuestro tema y del Día Internacional de los Museos, tienen una gran responsabilidad en este sentido. Y ha habido, creo que el ICOM ha también, no sé, tú me dirás,
ha influido en que el museo debe de convertirse en un centro realmente en un centro cultural, más que en un museo, porque es la forma que como puedo acercarme más a las comunidades. Mira, el centro cultural es un escalón más abajo del museo. El museo es el escalón máximo. Sí, sí. Lo que el museo tiene que ser es un centro de intercambio. Es lo que dice la definición de museo, trabajar con la comunidad. Trabajar con la comunidad, fomentar la diversidad, ser accesibles e inclusivos. O sea, la definición es una definición que te dice... Es buscar esos vínculos, vínculos con los distintos grupos de las comunidades para poder socializar. Hay que romper esa concepción que tenemos de los museos del siglo XX, donde el museo es un almacén de piezas. Vuelvo y digo, el museo es la institución. Y esa institución desarrolla programas diversos, tiene proyectos diversos. En este año, el Día Internacional de los Museos, el tema es los museos por la educación y la investigación, que es una forma, una búsqueda de reafirmar. El año pasado se habló sobre medio ambiente, inclusividad, etc. Entonces, cada año son temas diferentes que los museos deben ir trabajando. Los museos se perciben hoy en día como agentes de cambio social y de desarrollo. El museo, y ahí me río porque hablo como un amante de museo y como una profesional de museo, pero el museo es la institución que reúne en sí mismo por ejemplo, las dos líneas de desarrollo de nuestro país, que son el turismo y la educación. Sí, señor. Pero aquí la gente en general no lo comprende. Entonces, el museo no puede ser un museo turístico, tiene que ser un museo educativo que desarrolle una línea turística para aumentar las posibilidades y construir con la comunidad, construir con la comunidad y aumentar y potencializar nuestra comunidad y nuestra identidad cultural. Pero el museo básicamente, para mí, es la institución ideal para el desarrollo. No, y es lo que ofrece el conocimiento de nuestra historia más claramente. Y esto es, al final, porque el turismo de sol y playa, definitivamente, yo creo que cada vez es menos. Aunque al ser más personas en el mundo, pues siempre va a ser mucho. Pero yo creo que está desarrollándose mucho ese turismo que lo que busca son rasgos particulares. Claro. Fíjate que, y en todos los sentidos, desde el punto de vista histórico, natural. Mira, los visitantes extranjeros que llegan al Museo de la Resistencia salen de ahí con la boca abierta, porque ellos entienden que República Dominicana es sol y playa. Y no entienden que nuestro país no solamente es un país con un desarrollo democrático y una estabilidad democrática al día de hoy, envidiable para el resto de la región, nuestra estabilidad democrática es envidiable, así como los niveles de desarrollo que hemos alcanzado en las últimas 3 décadas, yo diría, en las últimas 3 décadas. Una vez que salimos del lastre de la herencia del trujillismo, porque es así. Es así. Ha habido un desarrollo potenciado que no se ha detenido. Hemos tenido pequeñas momentos crisis de baches, que han sido superadas. de crisis que han sido superadas. Y el visitante no sabe eso. Nos ve como el que cuando uno va a esos resorts turísticos donde te tienen el entretenimiento adentro y te enseñan merengue, bachata, salsa y toda la alegría del dominicano, porque el dominicano es alegre también, pero eso es lo que ven en nosotros y no ven la solidez de un pueblo que a través del tiempo ha hecho grandes sacrificios para llegar a donde está. Que son nuestras particularidades y son las que al final hacen que se recuerden de nosotros. Mira, todo el que viaja mucho, no a Europa,
porque nos encanta compararnos con Europa o Estados Unidos. Todo el que viaja al resto de Latinoamérica puede ver la gran diferencia que hay entre los países que somos del mismo escalón, porque hay escalones. Claro, Y República Dominicana tiene un desarrollo importante. Comparado a incluso Ahora, con un escalón más alto. nos falta mucho. Claro. Nos falta mucho, y eso que nos falta se debe suplir a través de la educación y programas de políticas públicas de desarrollo. Y yo creo que estamos en ese momento, ¿eh? Estamos en ese momento por por la estabilidad política, por nuestro crecimiento económico, por el mismo 4% que aún no ha sido utilizado en su plenitud. No se ha invertido como debe de. No, yo creo que es el momento. Vámonos a la pausa, Luisa, de nuevo, y volvemos con estos temas tan interesantes y para que ustedes vean tan básicos para lo que es el desarrollo de nuestro país. El desarrollo de la identidad con estas dos vertientes de los que son la importancia de los museos, que es educación y turismo, que es la educación, que es lo que más nos hace falta para alcanzar ese grado superior de desarrollo, y el turismo económicamente es lo que nos sostiene. Vámonos a la pausa, volvemos de inmediato. Encontramos con Luisa de Peña y hablamos sobre el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo. Luisa, en nuestro país hay muchos buenos museos. Sí. De hecho, el de la Resistencia es un museo muy bien llevado, que tú lo encabezas. Tenemos en la zona colonial muchos buenos museos. Estoy muy orgullosa de estar en el Museo de las Atarazanas Reales, el Museo del Mar. Es un museo que tiene un guión museográfico magnífico, una museografía muy buena. Sí. Tenemos mucho, ahora mismo tenemos en la Fortaleza de Santo Domingo una nueva museografía también, que bueno, ha sido abarrotada de personas en los últimos mes y medio, creo, 2 meses. Después que se inauguró esta nueva museografía, los museos de la Plaza de la Cultura son inmejorables. De hecho, tenemos algunas buenas noticias de nuevas aperturas ahí. Somos ya parte de Ibermuseos, que como bien decíamos antes del programa, los Iber tienen muchas, vamos a decir, ramas. Iberteatro, creo que comenzó ahora con Bellas Artes. Ya tenemos también un acuerdo con el Ministerio de Cultura, donde se están haciendo intercambios. Quisiéramos hacer muchos más y estamos en eso. La OIE, como Organización de Estados Iberoamericanos, los aglutina a todos, pero tú me explicabas que es una institución gubernamental, porque solo se accede a través del país, ¿no? Sin embargo, el ICOM, no, el ICOM puedo ser socia yo como persona, tú como museo y demás. Se manejan de tienen distintas. Ámbitos de acción diferentes. El ICOM es mundial. Sí, o sea, claro. Nosotros tenemos presencia en 146 países a nivel mundial. Ibermuseo es, como dice su nombre, Iberoamérica. España, Portugal, Andorra y los países hispanoparlantes y Brasil, portugués. O sea, es un grupo yo diría que son como 25, 26 países, no más de ahí. Sí. Me parece. Creo que son 28. Nosotros estuvimos involucrados en la fundación de Ibermuseo en el 2007, 2008. A mí no me gusta dar esa fecha porque entonces empiezan a tirar numeritos y dicen, pero ¿y cuántos años que tiene este? Bueno, entonces en ese momento fue una iniciativa, se fundó en Salvador de Bahía. Fue la primera reunión. Fue una iniciativa con un impulso importante de Brasil y España. Fueron los que pusieron los fondos más importantes en ese momento. Tengo entendido que la presidencia ha ido rotando, porque debe ir rotando, pero es una organización de los representantes gubernamentales a través de los ministerios de Cultura o de los ministerios de Educación, dependiendo del tipo. En esa reunión de Salvador de Bahía nos reunimos los directores generales de museos de esos países,
de los ministerios de cultura de esos países. Hay algunos países que no es Ministerio de Cultura, sino Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, por ejemplo, o Ministerio de Cultura y Deporte. Sí. Esas variedades, pero es básicamente eso. Es una organización, es una red, porque es una red. Es una red. Es una red que tiene base gubernamental y se accede a través del representante gubernamental. Es totalmente diferente al ICON y a otras organizaciones similares, como por ejemplo la Asociación de Museos del Caribe, la Alianza Americana de Museos, que son organizaciones no gubernamentales. O sea, nosotros no dependemos ni respondemos a las políticas gubernamentales. El ICON depende de sus miembros. Sí. El ICON maneja un presupuesto aportado por cada país. Por los miembros individuales. Y por país. Claro. No, perdón, por cada museo, quise decir. Cada persona. Y cada persona también, las dos cosas. Entonces, la fortaleza del ICON es esa. Frente a otros organismos similares de otras áreas, como por ejemplo el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos, el ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos, el IFLA, que es el Consejo Internacional de Bibliotecas, que tienen una fuerte dependencia de UNESCO porque no tienen presupuestos, porque no tienen suficiente membresía. Sí. Entonces, UNESCO hay que entender que es gubernamental, al final. Sí. Entonces, el ICON no. El ICON, nuestra fortaleza y nuestro presupuesto es aportado por nuestros miembros. Y eso nos da una independencia importante para establecer políticas y trazar pautas en el mundo de los museos. Sí tenemos la posición de órgano consultivo ante UNESCO, o sea, los programas de museo de UNESCO los consulta con el ICON, no lo contrario. Claro. Entonces eso nos da una posición de fuerza a nivel mundial y una voz que es realmente autorizada. Son muchísimos más países que cualquier otra institución. Exacto, y entonces cuando tú hablas de 50.000 miembros, tú dirás, eso no es tanto, sí, pero son 50.000 profesionales de museos, o sea, algo muy específico. Todo el que se inscribe tiene que ser profesional de museo. Y trabajar en un museo. Exacto, o sea que... dar servicio en un museo. Ahora mismo nosotros, el ICON ha abierto categorías de miembros voluntarios, de estudiantes, pero en República Dominicana todavía no tenemos esas categorías, solamente tenemos la individual y la institucional. Y los honoríficos, los miembros honoríficos, por ejemplo, en nuestro país solamente hay uno, que es el arquitecto Eugenio Pérez Montaz. Muy merecido. Fue el fundador del ICON República Dominicana. O sea que por eso él es miembro honorífico del ICON República Dominicana. Y lo bien que está don Eugenio. Ay, sí, claro. Esa cabeza funciona como el primer día. Así quiero estar yo cuando llegue esa edad, Dios mío, porque sí. Sí, muy bien. Pero muy bien. Un saludo muy afectuoso para él. Entonces, Luisa, yo me considero su discípula. Yo creo que todos somos un poco discípulos de don Eugenio Pérez Montaz, porque, bueno, yo creo que mucho de lo que hay conservado en la ciudad colonial y documentados lo debemos a Eugenio Pérez Montaz. Claro, bueno, ¿cómo que yo digo? Él es el papá de los museos, claro, el maestro de la ciudad colonial. Nosotros ahora, el ICON debe abocarse a abrir la categoría de estudiantes. No la teníamos porque no teníamos los estudios de museo en el país. Sí, pero ya el la UNFU ICON impulsó la primera maestría en estudio de museo con la UNFU y ahora está Se va a abrir ahora de nuevo, para nuevos estudiantes, porque ya se gradúan. Ya se graduaron, una gran parte. Hay una parte que no ha presentado tesis, pero es una minoría. No solamente maestría, sino que queremos ahora abrir en otros niveles como diplomados, talleres de formación para tener diferentes niveles y ya en ese momento cuando tengamos una formación estable, entonces abriremos la categoría de estudiante de la carrera de museo. Muy bien. Exacto, Mira, mientras Luisa, tanto no había sido necesario. Muy bien. Es bueno señalar que como una conquista de la Dirección General de Museos, que dirige Carlos Andújar, nosotros ya somos socios de Ibermuseos,
que era algo que hace mucho que queríamos ser. Y esto, a pesar de que es una institución gubernamental, como tú bien has aclarado, que no es como el ICOM, que es por sus miembros, pero también nos da derecho a muchísimos intercambios, capacitaciones, y viene la directiva, bueno, tú como directora de museo estás invitado a principios de julio. Vamos a tener tengo aquí... entendido que el presidente ahora es Alan Trump, sí, de Chile. Fue junto conmigo fundador de Ibermuseo. Creo que quedan muy pocos. Mira, no es que la República Dominicana no era miembro de Ibermuseo, es que dejó de pagar. Ok. Y ahora Carlos Andújar ha retomado y ha pagado. Y porque es volvimos a ganar, pero es un compromiso del gobierno. Es un compromiso, claro. Era un compromiso. Y el presidente dejaron de pagar. Abocado a destacar la importancia y de dejaron de pagar simplemente. O sea, te digo, cuando se fundó República Dominicana, pagó los primeros 2 o 3 años. Después yo me desvinculé, no sé en qué momento dejaron de pagar, no estando yo ahí, pero dejaron de pagar y por eso perdieron el lugar, el escaño. Y ahora que pagaron, entonces eso es lo mismo que en Naciones Unidas, es lo mismo que en la OEA, es lo mismo. Si el país deja de pagar, pierde su escaño. Mira, a mí me gusta poner las cosas por su nombre, porque es verdad, o sea, a cada quien hay que darle su crédito. Positivo o negativo, nadie es perfecto. La gente comete errores, hace cosas buenas, hace cosas malas, etc. Y ahora lo que hay es que hay una política de impulsar a los museos, es una política definida, que todos lo hemos visto, y Carlos Andújar asumió su responsabilidad como representante del gobierno de los museos y o buscó el dinero o lo pagó, no sé de dónde, habrá que preguntarle a él, pero pagó. Y por eso ahora el país tiene acceso a esos programas que son muy buenos. Ellos tienen premios importantes. Bueno, de hecho, el Centro León ganó ya un premio y estamos preocupados también porque no todos los premios se los ganan los museos más grandes, sino ver cómo, por lo mismo que tú decías de participación e inclusión, esos museos o centros comunitarios que son pequeñitos, que quizás no tienen... pero tienen que preparar sus proyectos. Pero por eso queremos ayudarlo, porque no es fácil calificar en un concurso internacional. No, entonces, pero hay que fajarse a eso. Hay que fajarse. Y hay que ayudarlos y hay que prepararlos. Sí. Y nosotros como involucrados deberíamos de... Porque nosotros nos hemos ganado muchos premios en el Museo de la Resistencia, pero uno se faja a trabajar. Se faja a trabajar. O sea, y se faja a preparar el proyecto, no es que te cae del cielo. Nada cae del cielo. No, exacto. Nos queda 1 minuto y medio. Vamos a ver, un mensaje para el público, tú que has participado en el ICOM, que has estado involucrada en todo este mundo de los museos, sobre la importancia de este día y, por supuesto, la difusión de los museos en la República Dominicana. Bueno, lo más importante es que hoy los museos son gratis. Salgan de sus casas antes de la... Vamos a ir. De la resaca de las elecciones de mañana. Despéjense. Visiten los museos, aprendan algo, siempre se aprende algo. Disfruten con sus familias, aprovechen las instituciones que estamos dedicadas a servirles. El museo es una institución de servicio. Aprovechen el museo, úsenlo, apropiense de él. El Día Internacional de los Museos es uno, y aunque tenemos actividades, tuvimos en la semana y vamos a continuar teniendo en esta semana que viene, pero aprovechen eso, porque lo que suma siempre es bueno. Y los museos lo que hacen es sumar. Siempre el sacar 1 hora, 2 horas para entretenimiento sano, para conocerse un poquito mejor, siempre es positivo, nunca va a ser negativo. Yo por lo pronto siempre invito a la ciudad colonial, porque ahí es donde yo estoy. A pesar de que la ciudad colonial está ahora toda picoteada. Sí, eso es verdad. En un par de semanas me van a picotear la calle enfrente. Sí. Eso me tiene a mí nerviosa. Sí, a todos. Pero usted va a la ciudad colonial, pasea, se come un helado. O sea, es un ambiente agradable, puede ir con sus hijos, puede ir con sus viejos y sirve de esparcimiento. Y hay que sacar su tiempo para eso. Hay que sacar su tiempo. Tú sabes, Luisa, que yo al final del programa Entre Puntos pongo siempre una frase
que me gusta porque la siento mucho, y es el que ama su propia historia. Ama tu propia historia. Yo añado, ama tu propia historia, porque el que ama su propia historia la dignifica. Claro. Entonces, eso justamente es lo que hacemos en los museos. Claro. Conocer nuestra propia historia y reconciliarnos con nosotros mismos. Gracias, Luisa, por estar aquí compartiendo, como siempre, con esa destreza que tienes. Amigos, a ustedes, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.